El VIH se refiere a las siglas del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus va a afectar a las defensas de las personas, dejándolas expuestas a enfermedades cuando van disminuyendo secundarias a esta infección. Es muy importante mencionar que actualmente, gracias al tratamiento, esta infección es controlable. Y esto significa que las personas que viven con VIH pueden tener una sobrevida y una calidad de vida igual que una persona que no vive con VIH. El siguiente punto que es también importante resaltar es el SIDA. El SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esta es la enfermedad que se presenta en etapas avanzadas por la infección de VIH. Este es un cuadro compuesto por una o varias enfermedades oportunistas que se conocen así porque se aprovechan de que derivado de la infección bajan nuestras defensas y se produce cuando la infección por el VIH no es tratada. Significa que si nosotros detectamos de una manera inicial la infección por VIH y damos un tratamiento efectivo para esta infección, podemos definitivamente evitar que se produzca el SIDA. Existen varias vías de transmisión de la infección. La principal es por vía sexual. Esto es, por ejemplo, durante prácticas sexuales donde no se utiliza condón de una persona que vive con VIH y que no tiene tratamiento. También se puede transmitir por vía sanguínea. Por ejemplo, durante transfusiones de sangre que contienen el virus, en casos donde el procedimiento se lleva a cabo en lugares que carecen de los estándares de calidad y apego a las normas sanitarias. En México existe, justo liderado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, toda una estrategia para asegurar que la sangre es segura, pero también, por ejemplo, durante compartir agujas o jeringas que están contaminadas y que contienen el virus, por ejemplo, en las personas que llegan a utilizar drogas intravenosas. Y existe otra vía que se conoce como vía perinatal, que se puede transmitir de una mujer que está embarazada hacia su bebé, si es que no está recibiendo tratamiento durante el parto y también durante la lactancia. Es por eso que es muy importante que todas las mujeres que deseen embarazarse o que se encuentran embarazadas se realicen una prueba tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre de embarazo, porque con tratamiento se puede proteger tanto la salud de la mamá como del bebé. Se diagnostica de una manera muy sencilla. Inicialmente se puede hacer a través de una prueba que se conoce como una prueba rápida. En estas pruebas rápidas se nos toma como si nos hiciéramos una prueba de glucosa, nos permite detectar los anticuerpos, las defensas en contra del virus, si es que nos hemos expuesto a esto, son unas proteínas que así se llaman, y se va a detectar la mayoría de estas pruebas. Para que nosotros, una vez que nos exponemos al virus, a que se desarrollen los anticuerpos, se requiere que pase un tiempo suficiente desde que el virus entra en contacto con el organismo para que se produzca esta cantidad suficiente de anticuerpos para que la prueba sea confiable. Esto se conoce a veces como un periodo de ventana. La mayoría de estas pruebas que se aplican tardan más o menos como unos 90 días en que nos ponemos en contacto con el virus a que esta prueba sale positiva. Existen otro tipo de pruebas también que son llamadas de cuarta generación, que además de estos anticuerpos, de estas proteínas contra el virus, detectan proteínas del propio virus, que es el antígeno P24, y con esto nos permite reducir este periodo de ventana y tener unas pruebas reactivas muchísimo más rápido.
Lo importante de esto es que estas pruebas son altamente sensibles, quiere decir que van a captar a la mayor parte de las personas, pero que requieren una segunda prueba, una prueba confirmatoria. Y esto es un mensaje muy importante. Es fundamental que nos hagamos la prueba. Si la prueba sale positiva, hay que hacernos una prueba para confirmar que tengamos el diagnóstico y poder entonces vincularnos al tratamiento que nuevamente cambia la sobrevida de las personas y ayuda a que las personas tengan una adecuada calidad de vida y que también se evite la transmisión hacia otras personas. La parte de hacerse una prueba va a tener una gran ventaja que está relacionada a la pregunta del tratamiento. Entre más pronto una persona que viva con VIH se haga la prueba y se reciba tratamiento, se van a evitar las complicaciones, la baja de las defensas y las enfermedades asociadas a la infección por VIH. El tratamiento que tenemos en México es un tratamiento efectivo, que es la piedra angular de la atención integral de la persona que vive con VIH. Y esto implica la toma de medicamentos que van a inhibir la replicación del virus. Y lo que hace al final es que va a bajar tanto la cantidad del virus que tenemos circulando que va a hacer que no se infecten nuestras células de la defensa y por lo tanto evitar los daños asociados a la infección por VIH. El tratamiento que tenemos en México desde el año pasado se hizo una optimización del tratamiento antirretroviral en nuestro país. ¿Qué significa? Se hicieron gracias a líderes comunitarios, a líderes científicos, a las diferentes instituciones de salud, el poder tener integración de cuáles eran los mejores esquemas disponibles en el mundo para las personas que viven con VIH. Y entonces se observó que basado en resistencias podíamos optimizar, es decir, mejorar el tipo de tratamientos que recibían las personas que viven con VIH en nuestro país a esquemas inclusive de una sola pastilla al día. Y estos tratamientos son altamente efectivos, disminuyen la cantidad de partículas del virus y tienen dos beneficios. El beneficio para el individuo, para la persona, que evita todas las complicaciones asociadas a la infección, pero también el beneficio para la población. Si una persona que vive con VIH es indetectable, quiere decir que tiene tal cantidad de virus que es muy pequeñita y que no se detecta en su sangre, no la va a poder transmitir hacia otras personas. Y entonces también, además de ayudarse a esa persona en su propio tratamiento, va a estar colaborando a la prevención de nuevos casos. Pero también es importante señalar que las personas que viven con VIH pues deben de atenderse como personas de una manera integral. Como cualquier otra enfermedad crónica, lo que tenemos que enfocarnos también es en esta visión de atención de otra serie de comorbilidades. El revisar que las personas se vacunen, por ejemplo, contra influenza en esta temporada invernal, que se revisen cómo están en términos de su colesterol, de sus triglicéridos, de su glucosa, para que todos estos efectos asociados a tratamientos prolongados o a la propia infección se puedan controlar y entonces se pueda asegurar una calidad adecuada de vida para las personas. Ese es el tratamiento que se tiene y es también importante señalar que es un tratamiento universal y gratuito y que evidentemente desde el Centro Nacional estamos a la orden de las personas para ayudarles a vincularse a los procesos de atención, para asegurarnos que las personas reciben el tratamiento adecuado para cada caso. No hay un tratamiento único para todas las personas. El tratamiento se debe de distinguir de acuerdo a las características de cada uno de los individuos y eso es lo que queremos informar. Y también es bien importante informar y aprovechar esta ocasión para una de estas comorbilidades que es frecuente en las personas que viven con VIH, es la hepatitis C. Y entonces, desde este año tenemos un programa nacional de eliminación de hepatitis C que permite también tratar esta coinfección de hepatitis C y VIH. ¿Por qué es importante? Porque las personas que viven con VIH y tienen hepatitis C tienen mayor probabilidad
de desarrollar cirrosis, es decir, un problema en el hígado, y también de no controlar la infección por VIH. Entonces, sí nos queremos enfocar primeramente en las personas que viven con VIH en esta estrategia y comentarles, hacerse igual que para VIH la prueba para hepatitis C y que existe un tratamiento que en 3 meses o menos se curan de la hepatitis C. Entonces, es otro de los grandes avances que se ha tenido para la atención integral de las personas que viven con VIH. El VIH puede afectar, y esto es muy importante, a cualquier persona en el mundo, ¿no? Sin embargo, sabemos que existen algunos grupos donde es más prevalente la infección. En nuestro país tenemos inclusive grupos que se consideran grupos o poblaciones clave, donde desafortunadamente las tasas de incidencia de los nuevos casos son mayores. Y estos grupos incluyen a los hombres que tienen sexo con hombres, a las trabajadoras sexuales, a las personas que se inyectan drogas, también a personas trans, y es importante también señalar que desafortunadamente existe un gran estigma y discriminación asociado a la infección, y eso es una barrera que debemos todas y todos vencer. Es terrible que exista esta barrera para cualquier persona, pero sobre todo una barrera que realmente impacta el poder controlar la epidemia de VIH y sobre todo la salud de estas personas. Es fundamental señalar que toda persona que tenga relaciones sexuales, que haya tenido una vida sexual activa, hay que hacernos la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque se transmite por vía sexual, independientemente si soy de la población clave o no. Tenemos que empezar a vencer ese estigma, tenemos que luchar contra esa discriminación y entonces decir, me hice la prueba y si resulté positivo, saber que existe el tratamiento y que podemos vincularnos a tratamiento y tener una vida plena y una vida igual de saludable que una persona que no vive con VIH. Entonces sí, todavía creemos que mucho de esta estigma y discriminación hace desafortunadamente que la epidemia sea más frecuente en esta población clave, y definitivamente es algo que tendremos que seguir luchando pues desde los programas nacionales, pero también con el apoyo de todas las personas en la sociedad. Justamente por la frecuencia que ocurre en ciertas poblaciones. Eso depende del país. Hay países, por ejemplo, donde la frecuencia de VIH es igual, independientemente si es un hombre que tiene sexo con hombres o si es una mujer cis o una mujer trans. En México sigue siendo más frecuente en estas poblaciones claves de las que hablábamos, pero también es importante señalar que justamente por ese estigma, esa discriminación, hace una barrera de acceso a salud para nuestras poblaciones clave, pero también para el resto de la población, porque más o menos, al menos en Secretaría de Salud, un 25% de la población que vive con VIH son mujeres, la mayoría mujeres cis, y tienen peores resultados en las cadenas de atención, que es diagnóstico, vinculación, supresión viral, que el resto de las poblaciones. Y de lo que nos habla es de empezar a hacer esta parte de, dentro de un marco del bienestar entendido en todas las esferas, incluyendo un marco de salud sexual y el derecho al placer, el decir, dentro de esto está mi responsabilidad también de pensar y hacerme la prueba para protegerme a mí, para proteger también a mis parejas y al resto de la población. Entonces, es por eso que se llama epidemia concentrada, depende del país.
en México sigue siendo una epidemia concentrada en estas poblaciones clave y el llamado claro es a luchar en contra del estigma, a luchar en contra de la discriminación y el empezar a abrir y hacer un marco de justicia, de derechos humanos y de derechos sexuales también. Eso es un elemento que sin duda la respuesta ante la epidemia de VIH ha tenido un impacto importante la pandemia por SARS-CoV-2. De hecho, dentro del mismo marco de ONU-SIDA y de las diferentes respuestas a nivel internacional, se ha hecho un llamado para asegurarnos que no se descuide la respuesta nacional al VIH. Nosotros, conociendo el riesgo que existía justamente derivado de la pandemia, desde el principio se hicieron diferentes estrategias encaminadas a dar continuidad de la atención de las personas que viven con VIH. Son documentos que se trabajaron inclusive desde el inicio de la pandemia y que son muy relevantes, ¿no? El empezar a planear. El número 1 fue abasto, ¿no? Nuestra estrategia, y dentro del Centro Nacional lo que nos hemos comprometido desde el inicio de la pandemia es asegurar abasto suficiente para las personas que viven con VIH. Y afortunadamente se han trabajado con las diferentes entidades federativas y con estrategias para lograr este fin. El siguiente punto era el tener cierto tipo de lineamientos que permitiesen dar continuidad e inicios de atención mujeres embarazadas como prioridad, que estos no podían cambiar, pero también ayudarles a aquellas personas que estaban con cargas virales indetectables y estables a tener pues no tratamiento para un mes, sino que tuviesen tratamiento para varios meses y que pudiesen, por lo tanto, dar continuidad y no exponerse a salir de casa o inclusive a la parte del seguimiento en sus centros de atención. Se hizo después de este cambio y regreso a la nueva normalidad también un nuevo lineamiento que nos especifica cuáles son las acciones y la piedra angular sigue siendo el abasto. Se incrementó este año el número de condones enviados tanto para hombres como mujeres, lubricantes, recursos para lubricantes a las diferentes entidades federativas. Y aquí el elemento y lo que hemos observado es que desafortunadamente aún así se ha tenido un impacto en términos del número de pruebas que se realiza a la población. Y esto pues tiene que ver con los mecanismos también de cómo realizarse la prueba. Evidentemente las personas, independientemente si viven con VIH o no viven con VIH, han tenido esta precaución e inclusive en algunos escenarios hasta miedo de acercarse a los sistemas de salud por el riesgo de contagio. Y entonces lo que vimos, por ejemplo, es que disminuyó el número de pruebas que se han realizado y por eso también es muy importante este llamado a decir hay que realizarnos la prueba porque dentro de este escenario de la pandemia no debemos de olvidar la continuidad de la atención. Y esto es fundamental. Dentro de los mismos lineamientos a nivel nacional de la continuidad de atención está como prioridad 1 la atención y seguimiento de las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque en caso de no realizarse ponen en riesgo la vida del individuo y también ponen en riesgo la salud pública de la población. Entonces, el tener el llamado y por eso agradezco mucho este espacio, porque es un llamado a la población y es el decir, no tengamos miedo de ir a hacernos la prueba. Existe una serie de factores, en unos pocos minutos podemos saber si somos reactivos. Y si somos reactivos, hay que confirmar el diagnóstico. Y si nos confirman el diagnóstico, hay tratamiento. La mayor parte de las personas con una pastilla van a estar controlados y van a estar con una buena y adecuada calidad de vida y se va a ver de una forma integral su atención. Y que en este sentido, evidentemente, pues les acompañaremos y hemos puesto a disposición diferentes correos donde les solicitamos que también nos contacten
para poderles apoyar. A veces son dudas, a veces es la necesidad de que dicen, bueno, yo he ido y no me han podido dar una atención. Por favor, escríbanos para nosotros poderles ayudar en esta coordinación donde sea que se encuentren dentro del territorio nacional. Nuestro correo es VIH-COVID-19 @salud.gov.mx y en esta parte les podemos ayudar a vincularse para realizarse las pruebas, para confirmar el diagnóstico o para recibir tratamiento en caso de que así lo requieran. Y no necesitan ser solamente de la población no derechohabiente. Este correo nos pueden escribir también personas con derechohabiencia del IMSS o del ISSSTE, porque lo importante aquí es la coordinación. Estamos ante una emergencia sanitaria y necesitamos una respuesta coordinada del sector. Si algún derechohabiente nos escribe a este correo, con mucho gusto ayudaremos también a vincularlos en las diferentes instituciones y así se ha trabajado a lo largo de este año. Cada 1 de diciembre celebramos el Día Mundial del SIDA y esto es una conmemoración y respaldo de los esfuerzos mundiales que se enfocan en aumentar el conocimiento sobre el tema, generar esta parte de conciencia y apoyar a las personas que viven con VIH, reducir estos nuevos contagios. Evidentemente, tenemos nuevamente que señalar que esta emergencia de salud pública originada por la pandemia de la COVID-19 ha significado un reto para mantener estos servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH debido a las medidas de confinamiento, de la distancia física, para el control de la COVID. Y ha sido evidentemente uno de los elementos básicos que se han tratado de abordar y lo que nos habla el objetivo y el mensaje es esta parte de responsabilidad compartida. Parte y el mensaje justamente de poder lograr la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida, que es el mensaje para este Día Mundial del SIDA, nos habla de varias cosas. Nos habla, número uno, de la solidaridad mundial de la respuesta ante estas dos pandemias, de la continuidad de la atención, de no dejar a nadie atrás, de que si existen personas migrantes, si existen personas vulnerables, estemos todos comprometidos en la respuesta global, que eso es fundamental. Y esta solidaridad mundial también nos habla de la necesidad de dar continuidad a los programas de VIH a nivel internacional. La responsabilidad compartida nos habla también del involucro y del papel central de las personas y las comunidades, de mi responsabilidad como individuo de realizarme la prueba. Siempre es un buen momento para realizarme la prueba. ¿Por qué? Porque esto me va a evitar las complicaciones asociadas a la infección. También me habla de mi responsabilidad compartida de tener dentro de mis derechos de salud sexual y derecho al placer el poder tengo y vivo con infección con VIH, el estar indetectable, soy intransmisible. Y entonces también estoy teniendo esta parte de responsabilidad compartida de no transmitir la infección. Y la responsabilidad también compartida de dentro del mismo marco de la respuesta para COVID, de si llego a tener algún síntoma respiratorio, pues apoyar en esta parte, saber que existe también atención para la emergencia sanitaria, que tenemos esta parte de cuidarnos. Si me cuido yo, te estoy cuidando a ti. Lo mismo en el uso de cubrebocas, el mantener la sana distancia, el mantener la continuidad de atención, la responsabilidad compartida de luchar contra la discriminación, contra el estigma, de no compartir noticias falsas, que eso también es importante, ¿no? De repente, al inicio de la pandemia, seguramente recordarán el hecho de que decían que los tratamientos para el VIH ayudaban para la COVID, y pues eso ponía en riesgo el tratamiento para las personas que sí requieren los antirretrovirales. Entonces, es esta parte social de no dejar a ninguna persona que lo necesite fuera de una continuidad de atención dentro de el pilar fundamental que es la salud sexual,
dentro de este pilar fundamental que es la prevención del VIH y también la atención adecuada e integral de las personas que viven con este virus.